Hola amigos, ¿cómo están? Soy Víctor Gordoa Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y este es un capítulo nuevo de Rock and Gold. Bienvenidos. El episodio del día de hoy me da mucho gusto grabarlo, ya que por primera vez vamos a tocar un tema propuesto por alguien de la audiencia. Por lo tanto, les pido que si ustedes quieren o les interesa que toquemos algún tema, pongan en los comentarios cuál es el que les late, cómo quieren que lo abordemos y de esa manera lo desarrollamos para todos ustedes. Siempre se nos ha dicho que tenemos que evolucionar. Es normal y ahorita está muy de moda ver en redes sociales posts que comentan o que dicen: si crees que soy el mismo que conociste antes, estás muy equivocado. O se vale que te digan: ay, ya no eres el mismo. El chiste es evolucionar. Todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar, en qué sigue, qué es lo que viene. A veces podemos considerar a la gente que se queda atrás o que se queda en una zona de confort como alguien que ya no es nuevo, alguien que ya se hizo viejo, alguien que ya no tiene nada más que proponer, alguien que no evolucionó. ¿Por qué tenemos que estar tan clavados con esta idea de evolucionar, de cambiar, de hacer cosas distintas a lo que hemos hecho? Claro que muchas de ellas responden a esa adrenalina, a esas ganas de probar cosas nuevas. Por supuesto que en otros casos son cuestiones de estar buscando algo más en nuestras vidas, no quedarnos en una zona de confort y estar siempre pensando qué más podemos hacer. Pero también es válido que alguien llegue a ese punto en el cual puede llamarse felicidad, puede llamarse cumplimiento de objetivo, puede llamarse el buscar haber conseguido algún puesto, por ejemplo, y ahí quedarse, desarrollarse, ser feliz y cumplir con dichos objetivos. ¿Válido? Claro. Pero en el caso de la imagen pública, hay un axioma que dice que la imagen es dinámica. Querramos o no, la imagen es dinámica. Y para entender esto, primero voy a leer de manera textual lo que el diccionario o la Real Academia de la Lengua dice sobre axioma. Y es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Esto es un axioma. Y en imagen pública hay 13. ¿A qué se refiere el dinamismo de la imagen? Justamente eso, en que tiene que haber un cambio, tiene que haber una evolución en la producción de los estímulos. Casos de artistas, deportistas o figuras públicas que han cumplido perfectamente bien con esto, hay muchísimos. Casos de gente que desaparecieron por no haber evolucionado, por no haber tenido este dinamismo en su imagen, también hay muchos. Ahora, una pregunta que me hicieron hace poco es: ¿hasta dónde? No porque haya evolucionado tiene que ser eterno. No quiere decir que a fuerza ese artista o ese deportista quiere estar vigente. Ya logró sus objetivos, ya costó mucho trabajo, tanto en fondo como en forma, llegar a ese éxito que muchos desean y al cual pocos llegan. Entonces, ¿qué tanto debe de ser la evolución? Y en este caso, justamente es eso. Recuerden que la imagen pública también es relativa a 3 factores. Otro axioma. El primero es el respeto absoluto de la esencia. 2, el objetivo que esa persona quiere cumplir. Y 3, la necesidad de la audiencia. Ahora bien, en el caso de este axioma que nos compete el día de hoy, que es el del dinamismo de la imagen, que la imagen es dinámica,
Pues evidentemente en gran parte va a ser hasta que esa persona quiera. ¿Qué viene después de? Claro que al principio es un objetivo. La necesidad de la audiencia es distinta, pero la esencia es la misma. Y esta deberá de conservarse durante todo el camino a desarrollar de la carrera. A fuerza, ni los zapatos. A fuerza, ni los zapatos. Pero si alguien quiere estar vigente, sí debe de entender que o cambia la estimulación o la cambia. Porque pueden también darse dos casos. Yo me quiero quedar siempre con un grupo objetivo, sabiendo que ya tienen la necesidad y corresponde a mi esencia y ya encontré esa línea y ese mercado en el que voy a ser y nunca voy a, entre comillas, evolucionar. Y el otro es saber que mi audiencia va a crecer, que sus intereses van a cambiar y que como a mí ya me conocieron en algún momento, puedo ir cambiando la estimulación para darles lo que ellos quieren. De igual forma, también tengo que sacar cosas nuevas, porque hay generaciones que me van a conocer por primera vez. Gente que no va a saber o no tiene por qué saber a qué me dedicaba yo antes y que ahora me va a seguir. Ejemplos también en este podcast hemos hablado de muchísimos personajes, que hay gente que los conoce por sus labores actuales, que por lo que se dedicaron o por lo que se hicieron famosos en un principio. Pero el chiste es ese, cambiar la estimulación, cambiar, evolucionar y hacer que esto, que de por sí se va a dar de manera natural, vamos a evolucionar de manera natural, nuestros gustos van a cambiar, nuestros intereses van a cambiar. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer esto a un nivel masivo, tenemos que entender y tenemos que identificar muy bien cómo va a ser. Como les mencionaba, ejemplos de artistas, deportistas, figuras públicas, hay un montón. Pero vamos a centrarnos en los más famosos, los que más llaman la atención y que además fueron mencionados en los comentarios por parte de ustedes. Repito, ejemplos hay muchos, pero el día de hoy se va a tratar de darles gusto haciendo este análisis, explicando el porqué de las cosas, sobre todo llevando los temas que competen en este podcast que es Rock and Roll, y de esta manera lo vamos a hacer. A ver, piensen o traten de hacer memoria. Si yo les menciono Madonna, ¿qué se les viene a la cabeza? Dependiendo a la generación que pertenezcas y que me estés haciendo el favor de escucharme, se les va a venir una imagen totalmente distinta a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes la han de percibir como evidentemente ya una mujer, pero que empezó muy chavita, siendo casi una, pasando a la adolescencia, 21, 22 años, con un discurso totalmente de rechazo a las reglas, totalmente confrontativa, de ir en contra de absolutamente todo, pero sobre todo sin dejarse, muy echada para adelante, ella teniendo el control de la situación, siendo a lo que muchos consideraban agresiva en su momento, pero que además se empieza a expresar de formas distintas a lo que se acostumbraba que deberían de hacer tanto las mujeres como las cantantes. Conforme ella va evolucionando en su carrera, comienza a meterse mucho al mundo de la moda. Es una gran amante del mundo de la moda. Su forma de expresar la llevó a niveles que por la misma creatividad, por el mismo estilo creativo al que pertenece,
hizo que mucha gente se espantara. Por ejemplo, fue la primera en mostrar la ropa interior, el brasier, o fue la primera en ponerlo sobre la ropa. Hay uno que utilizó también poniéndole velas y haciendo este tipo de estímulos y este tipo de actos que la mostraban como una mujer rebelde. En el 84 viene el disco Like a Virgin y ahí sí ya empieza con un mensaje mucho más abierto, mucho más confrontativo y sobre todo empieza a clavarse muchísimo en el tema sexual. Sus videos, sus conciertos empiezan a tener cada vez más connotaciones de este tipo. Ella saca uno de los libros más vendidos de fotografía erótica, el cual se llamó Sex, en el cual posaba ella con sus bailarines, con sus bailarinas, entrándole a todo tipo de relaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Relaciones humanas, en el cual no importaba si eran hombres o mujeres. Ya sé que hoy por hoy eso de love is love y lo que sea ya está muy aceptado, ya se nos hace normal o está bastante normalizado en muchos de los ámbitos. Pero sitúense en 1985, 1990, porque Like a Virgin es 84, pero ya el libro es de los 90. ¿Qué pasa? Que evidentemente Madonna crece. Esto de la reina del pop, este mensaje, las chavitas de ese entonces con las que se identifica, empiezan a crecer. Pero Madonna, nada tonta, en este proceso natural en el cual ella también crece, pues empieza a ver, oye, mi audiencia ya se está casando, mi audiencia ya está teniendo hijos. ¿Y qué creen? Que casualmente es por lo mismo que estoy pasando yo y lo mismo que estoy viviendo. En el momento de estar embarazada, ella saca un libro de cuentos para niños, saca canciones tipo canciones de cuna dirigidas para ellos. ¿Quiénes lo consumen? No las chavitas recién nacidas o las que iban a nacer, por supuesto que no. Las mamás de esas niñas que vieron en Madonna esa evolución. Pero en el 2003, ya estando súper consolidada, ya siendo quien es, porque desde que debutó y desde que pegó, Madonna no se ha bajado del lugar o del pedestal al que pertenece. En el 2003, viendo que vienen otras chavitas empujando en el mundo del pop y que empiezan a identificarse con justamente las audiencias más jóvenes, y puede ser, esto es una cuestión totalmente hipotética, le podrían haber estado ganando terreno, porque a dos de ellas, con las que protagonizó la escena que vamos a mencionar ahorita y que muchos de ustedes ya saben por dónde voy, ya las consideraban las nuevas reinas del pop. Entonces, imagínense, y ahorita vamos a hablar de pura cuestión de imagen, pónganse sus zapatos. Llevando muchos años siendo la reina del pop, siendo la que marca la moda, siendo la que marca las tendencias en la música, siendo la que es idolatrada y seguida por la juventud y la que causa impacto mediático y a nivel social, que de repente te digan, ahí vienen otras dos, ha de estar medio complejo. Pero en vez de enojarse, en vez de ponerse a discutir con ellas como lo haría cualquier persona que a lo mejor esté envejeciendo y a decir, no, ellos no son nada, no saben, y empezar a demeritar, no se le ocurre mejor idea que en una entrega de premios de MTV, abrir dicha entrega cantando con ellas dos. En un momento se van sumando, aparece primero Madonna, luego sale Britney Spears, luego sale Christina Aguilera y juntas empiezan a cantar.
Pero resulta que cuando ya están las tres juntas, se voltea con cada una de ellas y les da un beso en la boca. La televisión capta mucho más, y primeramente el de Britney Spears que el de Christina Aguilera, y hay gente que hasta cree que solamente fue con Britney Spears, pero no, fue con las dos. Ahí deja totalmente marcado quién es la que manda y quién tiene el dominio sobre las otras dos. Ahora bien, sigue pasando el tiempo, para esto dijimos que ya es el 2003, pero hoy por hoy, ¿en dónde está Madonna? Sigue sacando música, sigue haciendo conciertos, los sigue y los seguirá llenando, pero la realidad es que hay gente que considera que ya llegó a ese estancamiento, que esa evolución de su imagen, ese dinamismo de su imagen, ya no da más. Lo dudo, porque sigue haciendo cosas para tratar de estar ahí. Sigue haciendo colaboraciones, sigue haciendo apariciones, sigue dando declaraciones, pero el problema es que ya está rayando en que mucha gente le empieza a ver como ya la viejita loca, ¿okay? Ya está pasando a ser la viejita loca que dice una bola de incoherencias con tal de seguir presente. Pero quieran o no, Madonna es Madonna, a eso se refiere el dinamismo de la imagen. Vean cómo la curva la ha ido trazando perfectamente bien de acuerdo a cómo su audiencia lo ha ido necesitando. Y así seguirá hasta el día que Madonna así lo decida. ¿Qué otros casos hay? Y aquí me lo pusieron. Víctor, habla por favor de Victoria Beckham. Victoria Beckham es otro buen caso del dinamismo de la imagen. Siendo también muy joven, se une a un grupo de niñas que cantan, de jovencitas que cantan, las Spice Girls. El fenómeno mundial es impresionante, porque además no estábamos acostumbrados a ver girl bands. Había boy bands, pero girl bands no había. A lo mucho llegaban a tríos, cuartetos algunos, pero ya un quinteto con todo este back mercadológico, publicitario, de imagen pública, nunca se había visto. Claro que en Inglaterra fueron muchísimo más famosas de lo muchísimo que fueron famosas a nivel mundial. Pero siempre cada una tuvo o representó un personaje y un estilo. A toro pasado y después de analizar el concepto, iba bastante de la mano con los intereses de cada una de ellas. La que era más deportista sí tenía un gusto especial por el deporte. La que le gustaba la moda iba más para la parte de la moda. La que era más cursi, más romántica, más infantil, sí tenía esos rasgos. Y así cada una de ellas, ¿eh? Entonces, por eso digo que sí hubo un pequeño estudio en cuanto a la esencia de cada una de ellas y que no nada más fue crear personajes. Victoria Beckham siempre se posicionó o fue identificada como la que le gustaba la moda. El grupo más popular, Inglaterra, dueñas de la situación, las personas más queridas en ese momento en el medio artístico, principalmente, repito, en Inglaterra. Pero por otro lado, estaba teniendo éxito otro muchachito que jugaba en el Manchester United, jugaba en la selección inglesa, era el capitán, era muy guapo, muy atractivo, metía goles, llevaba a sus equipos a la victoria, el gran ídolo David Beckham. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Cosa que también ya hablamos en otro capítulo de Rock and Roll, que se nos pasan a enamorar ambos. Muchos creían que iba a ser un romance fugaz o que si se llegaban a casar
iban a durar muy pocos años y que iba a ser una historia más de los dos famositos que se juntaron y que luego no pasó absolutamente nada. Pero no, la vida los llevó por otro camino, pero aquí además de la permeabilidad de la imagen de ambos, la de Victoria Beckham se empieza a posicionar en otro mundo, en otros intereses. David Beckham, grandes campañas publicitarias, metido en el mundo del modelaje, ella igual, por lo que decide lanzarse como diseñadora. Entre parte de la historia de la vida, se la llevan a vivir a Los Ángeles, ya que a David Beckham lo contratan allá, y pues evidentemente el contacto con el mundo de la moda, con el mundo del espectáculo y de la farándula, pues acrecenta. Victoria Beckham lanza su línea en el 2007 y en el 2012 recibe el premio a la diseñadora del año en los British Fashion Awards. Victoria Beckham demuestra que sí sabe diseñar. Se prepara, estudia, pone en práctica todos los conocimientos que ella ya tiene de toda la industria, desde cómo se hace realmente y cómo se diseña hasta cómo se maneja. Entonces, de esa manera viene el boom al grado de que hay mucha gente, principalmente joven, que no tienen ni idea quiénes fueron las Spice Girls, pero que conocen perfectamente bien quién es Victoria Beckham. Y ahora con el documental que hay de David Beckham, en el cual se muestra a ella como realmente es, la percepción vuelve a cambiar, porque se le veía como una mujer frívola, como una mujer totalmente hueca. Y ya cuando uno ve el documental, acabas pensando totalmente distinto en torno a ella. Ya que estábamos hablando de Madonna, de Britney Spears y Christina Aguilera, claro que están ellas dos, Britney Spears y Christina Aguilera. Y aquí voy a meter a todas en el mismo costal, porque aquí entran también lo que podríamos llamar como el Team Disney, que evidentemente hay muchas más, pero Christina Aguilera, Britney Spears, Miley Cyrus, ahí están, son las más conocidas, las que más han dado este boom en torno a esto. Pero ¿dónde viene aquí el dinamismo? No importa que unas hayan sido Hannah Montana u otras hayan sido del Mickey Mouse Club. Lo que se quieren quitar de encima es la percepción de la niñita artista. La niña linda, mona, bien portada, que es ejemplo para otras niñas, que todas quieren ser como ella, ¿no? El caso de Hannah Montana fue impresionante, el boom social que fue. Pero que a la hora que tienen que crecer, porque evidentemente estamos hablando de esta evolución, desaparecen esos programas o se acaban esas series, o tienen que salir del grupito de los mosqueteros de Mickey Mouse porque ya crecieron, pero se quieren desarrollar todavía en el ambiente artístico, pues evidentemente ellas tienen que cambiar su estimulación. ¿Por qué? Porque también su audiencia creció. Ya no las pueden seguir viendo como chavitas, ya los intereses son totalmente distintos y ellas mismas tienen una necesidad. Todas ellas tienen una necesidad. Ahora, lo que está mal o donde entran mal aconsejadas es en dar el brinco tan fuerte, y aunque ahorita se oiga muy ridículo, muy cursi, entre niña y mujer, ¿no? Los golpes han sido muy violentos, la estimulación ha sido muy fuerte. Automáticamente empiezan con cuestiones de sexualización, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso de Britney Spears. Ella cuando debuta con la de Baby One More Time, la presentan como a una teenager colegiala, que puede ser la niña vecina, ¿no? The Girl Next Door. Pero con este concepto también de Lolita, la minifalda, las trenzas, el colegio,
Y toda esta cuestión de ya no soy una niña, ya soy una adolescente con unas coreografías muy sugestivas, pero que seguían teniendo este toque o este detalle medio de inocencia jugándole a navego con bandera de güey, ¿ok? O sea, estoy en ese limbo de que voy evolucionando. Claro, ya después vienen otro tipo de sencillos, por ejemplo, la de Slave, que sale con un traje muy pegado y una serpiente, ahí sí ya demostrando que es una mujer totalmente madura, seductora, etcétera. Claro que decide casarse, ahí empiezan muchos de sus problemas en cuanto a las relaciones con sus parejas, tiene hijos y empieza a perder el rumbo, empieza a perder totalmente el rumbo de ser la niñita, ¿no? Que decíamos, The Girl Next Door, la vecina, la niña buena, de repente cambia algo ya más seductor, jugándole a lo perverso un poquitín, luego a la mujer seductora totalmente sexy. Está claro el suceso que ya habíamos hablado con Madonna, se casa, vienen los niños y empieza esta cosa que nadie entendió, o por lo menos la audiencia no entendió. Su público, los más fieles, claro que siguen, y siguieron y seguirán ahí. Pero los demás, los que van por la parte de la música, los conceptos artísticos, empezaron a voltear para otros lados. Y el boom de la forma en percibirla totalmente distinto es cuando empieza con estas conductas agresivas, cuando se rapa, cuando sale a perseguir a los paparazzis, a pegarles, y ya no se sabe qué pasa. Y de ahí el brinco al juicio contra sus papás. El papá declara que la niña está mal, que tiene que estar bajo sus cuidados, y durante muchísimos años, del 2007 hasta hace un par de años, ¿no? Hasta hace poco, que ya le dieron a ella la razón, vivió todo el tiempo bajo la sombra de su papá y con todo este concepto de Free Britney, campañas de propaganda a favor de ella, evidentemente en contra del papá, viéndola como pobrecita, no la dejan hacer, no tiene el control de sus finanzas, no tiene el cuidado de los niños, no la dejan de hacer nada, es una mujer de 30 y tantos años y no es posible que la tengan cuidada, pero volvió a cambiar la percepción. Allí en el Inter, dentro de estos sucesos, también estuvo su amistad con Paris Hilton, con Lindsay Lohan y con toda esta gente que también se dedicaron a parrandear y andar de fiesta, evidentemente mandando mensajes negativos a las audiencias. Y ahí quedó Britney Spears. Ahí está, ¿no? Vuelve a sacar algo de música, está tratando de renacer o de... sí, está tratando de reposicionar su carrera y de rehacer música, pero haya sido también la avalancha y el dinamismo de la imagen que al final del camino, nos guste o no, posicionan y siguen dejando a Britney Spears como Britney Spears. El caso de Miley Cyrus. Miley Cyrus, que ahorita está también un poco más de moda por haber ganado su primer Grammy y por haber hecho la canción como la cantó y haber cambiado la letra y haber generado un muy buen impacto en los Grammys. Pero vean, Miley Cyrus, yo creo que todavía es más fuerte el proceso del dinamismo de la imagen de Miley Cyrus que a lo mejor el de Britney Spears. Edades diferentes, momentos diferentes. Ya sé que no ha vivido lo que ha vivido ella en el otro aspecto, pero uno conoce perfectamente la fama y cómo se maneja. Su papel es uno de los artistas más importantes de la música country. Desde que nació, ella sabe lo que es la fama, lo que es estar en el ojo del huracán, estar siendo perseguida por paparazzis. Ya lo conoce. Hannah Montana ni se diga. Las otras eran miembros del Mickey Mouse Club, un grupo de chavitos. Sí tenían números como solistas, pero eran todos. En el caso de Miley Cyrus, no. Hannah Montana era Hannah Montana.
Y ella, evidentemente, para todas las chavitas fue un ejemplo, fue un role model, era lo que todas querían ser como ella. Pero a la hora que crece, y también metida en cuestiones de desubicación por cuestiones mismas de la edad, más empezar a experimentar, a consumir cosas que a lo mejor no debería de estar consumiendo a esas edades, a ninguna edad, pero bueno, a esa edad menos, empieza con desfiguros. Empieza realmente con desfiguros muy grandes, con videos muy subidos de tono, ser vulgar, al ser grosera y a dar otra imagen totalmente distinta. Entiendo, la necesidad de romper con Hannah Montana de golpe. Y ella en algún momento lo declaró. O sea, yo quiero romper de golpe. Ya no soy más esa chavita. Miley Cyrus, con estas ganas de romper, hizo todo lo que ya vimos. Pero evidentemente ella también evoluciona. Ella tiene otros gustos, otras necesidades, y su música empieza a ser el medio con el que ella demuestra que también ya cambió. En el 17 sacó un disco en el cual muestra una imagen más madura y más reflexiva. El disco se llamó Younger Now. Pero en el 2023 viene el disco Endless Summer Vacation, con dos canciones principalmente, Flowers y Used to Be Young. En ellas habla de decepciones amorosas, en una de ellas que ella también se puede mandar flores y de que también ella podría escribir su nombre en la playa y demás, y que no necesita a alguien que lo haga por ella. Pero lo que llama más la atención es la de Used to Be Young. En una parte dice, I used to be crazy, I used to be fun, I used to be wild, but I used to be young. Lo que ella quiere comunicar es decir, sí, sé que lancé estos estímulos, sé que percibieron esto de mí, sé que me hizo daño, pero la verdad es que era joven. Lo reconozco, esa no era yo soy esta, al grado que, como dijimos hace un momento, gana su primer Grammy y a la hora de estar cantando en vivo cambia la letra de la canción para decir, gané mi primer Grammy. Entonces ahí también está Miley Cyrus, que entra en este bloque que habíamos dicho de los niños artistas, ¿no? El común denominador es ese, romper con esa imagen y querer decir, ya crecí, soy totalmente diferente. Pero ahora vamos a cambiar al mundo del deporte. Pareciera como regla que el brinco natural sea del deporte al medio del entretenimiento, principalmente el medio del cine o de la televisión. Casos hay un montón. El cine, la tele, ahora las redes sociales son el medio perfecto para hacer más grande el nivel de conocimiento y, por supuesto, la explotación de imagen de los deportistas. Hay muchos que nada más por popularidad, de repente entran a series o conducen programas y la realidad es que no pasa nada con ellos. No entran en este dinamismo de la imagen, no cambia la forma en cómo son percibidos o cómo la gente los ubica. Pero hay muchos otros que justamente pasa lo contrario, A muchos ya los ubican más como actores que como deportistas. El caso más emblemático y el clásico y el fácil es el de The Rock. The Rock, que empezó siendo, para quien no sepa, luchador. Luchador, evidentemente, de lucha libre. Él, de hecho, debuta con el nombre de Rocky Maivia en el año de 1996. Y principalmente entre el 98 y el 2003, su fama como luchador se hace inmensa. O sea, se vuelve uno de los mayores íconos de la lucha libre a nivel mundial. Por ello, empiezan cada vez más entrevistas en televisión, más marcas
que lo empiezan a buscar. Y al final de los años 90, lo empiezan a llamar como actor, lo invitan a películas. Ya de los 90 al día de hoy, la historia se cuenta sola. No hay quien no conozca a The Rock. Es el actor que más dinero genera a nivel mundial. Sus películas son un éxito taquillero. Podrán gustarnos, podrán no. Podremos decir que es chafa el cine que hace, pero entretiene, divierte y cumple con el objetivo. Él mismo ya entra como productor en las películas. La gran mayoría de su audiencia lo ubica como un actor. No lo vieron a él como luchador, y si llegan a conocerlo es porque han investigado la historia. Pero The Rock es otro personaje que ha hecho un excelente manejo con el dinamismo de su imagen. Ha sabido evolucionar, ha sabido irse adecuando a las diferentes situaciones y de esa manera podrá seguir vigente hasta que él lo decida. Lo dejé para el final. Es un caso que he estudiado muchísimo y que me gusta. Porque además fue alguien que marcó la historia del fútbol mundial. No lo admiro, en lo personal, no lo admiro. Una cosa es que haya sido un buen jugador con una gran técnica y otra cosa ya para ponerlo dentro de los mejores del mundo es otro. Sé que ahí viene la avalancha de comentarios de que estoy mal, mentándome la madre, diciendo que estoy loco, que no sé nada, pero yo nunca lo hubiera puesto dentro de los mejores jugadores del mundo. Sí, ganó muchas cosas, sí ganó un mundial, pero que no se nos olvide que fue haciendo trampa. Entonces, por esa simple y sencilla razón, no es una persona a la cual yo admire, no es una persona a la cual yo considere un buen jugador, y todos saben que estoy hablando de Diego Armando Maradona. Pero Diego Armando Maradona, como ejemplo de dinamismo de la imagen, y por esto es por lo que yo lo he estudiado y por lo que me gusta el caso, es porque fue impresionante todos los cambios que tuvo el fenómeno de la percepción en torno a su persona. Diego Armando Maradona. No hay persona que no sepa quién fue y qué hizo. Pero para efectos del dinamismo de la imagen, fue impresionante cómo cambió la forma en cómo fue percibido a lo largo de su vida. Vamos a dejar toda la parte de su infancia de lado. Vamos a situarnos ya en 1986. El jugador que más destaca en todo el mundial, mete uno de los goles más impresionantes que se han marcado en la historia del fútbol. Por ahí Messi ya repitió uno parecido, pero hasta la fecha son esos dos los goles más impresionantes en cuanto a técnica, movimiento y dinamismo dentro de la cancha. Pero también mete el gol más tramposo en la historia del fútbol mexicano. Y lo peor es que se avienta la gran declaración de decir que él no metió la mano, que fue la mano de Dios. Y en torno a esto, y evidentemente y claro que con haberle dado esa alegría a todos los argentinos, se empieza a hacer mucho más grande la leyenda de Maradona. En ese entonces, Maradona ya jugaba en el Nápoles y se queda hasta finales del 91, pero también en Nápoles se le empieza a percibir de una manera también grandiosa, ya que el Nápoles nunca había ganado un campeonato y Maradona los hizo campeones. Pero bueno, esto hace que la imagen de Maradona fuera cada vez más grande. Principalmente en Argentina, repito, les da la felicidad de ganar el Mundial. Evidentemente a los argentinos les tiene sin cuidado la forma. Defienden muchos de ellos hasta la fecha que no fue mano y que fue la mano de Dios. Y empieza a ser percibido tal cual como deidad, al grado que nace la iglesia maradoniana. Hay gente
que ya lo tenía como santo, como un dios, o sea, estando vivo, ojo, estando vivo, ya había gente que fundó esta iglesia. Llega el Mundial de Italia en 90, Maradona vivía todavía allá, jugaba en el Nápoles, y empieza a haber una serie de situaciones que se presentan principalmente con la prensa, empieza a portarse grosero. Hay una escena de televisión, y yo creo que si la googlean por ahí está todavía, en las que había paparazzis y reporteros afuera de su casa, y él se aparece con un rifle, no apuntándoles ni nada, pero él se aparece con un rifle, diciéndoles que se vayan de ahí. Y entonces esto ya empieza a dar un poco de muestras de cómo venía ya esa forma de pensar, de conducirse, de atacar a la prensa, a los aficionados, y sobre todo cuáles eran sus hábitos de consumo de diferentes cosas, gustos por la fiesta, etc. Pasan 4 años, viene el Mundial de Estados Unidos 94, y ahí se desata el escándalo. Diego Armando Maradona es dado de baja o expulsado del Mundial por haber dado positivo de dopaje. En ese momento, el ídolo se les cayó a muchos. Claro que los medios y la audiencia, la afición, no lo perdonó. En el 97 decide retirarse, pero llegan a él más excesos, más gustos por la fiesta y más vida sedentaria. Lo que lo llevó a que en el 2005 alcanzara los 105 kilos de peso. Googleen las fotografías. Vean el estado físico de Maradona. A Maradona se le declaró muerto en algún momento debido a su sobrepeso por cuestiones cardíacas y los problemas cardíacos que tenía. Pero de repente, en ese mismo 2005, él decide dar un giro. Se empieza a cuidar, se mete a una rehabilitación, y viene uno de los golpes de imagen más grandes y más fuertes que dio en su carrera. La Noche del 10. Un programa de televisión conducido por él, en el cual invitó a quien se les ocurra. Igual estuvo Chespirito, que Fidel Castro, que Mike Tyson, que Pelé. Y obvio, él tenía acceso a todos esos invitados. Platicaban de cosas que todos queríamos saber en torno a cada uno de esos invitados, los ponía a jugar fútbol y fue un programa muy ameno. Y la imagen de Maradona en ese momento se vuelve a ir para arriba. Termina el programa y aunque Maradona siguió estando en el ojo del huracán, daba entrevistas, hacía apariciones, pero se veía bien físicamente, la gente lo percibía como aquel Maradona que pudo dejar todo lo malo atrás, que ya había estado otra vez bien y que de ahí venía todo bueno. Claro que pasa el tiempo y en el 2008 decide regresar al fútbol. Por imagen, más que por resultados, le dan la selección argentina, no obtiene ningún título, de ahí se va a los Emiratos Árabes también a entrenar, por lana y por imagen, por ser Diego Armando Maradona, se va al Al-Wasi de los Emiratos Árabes y ahí está, siendo Maradona, dando entrevistas, pero justamente es cuando se empieza a ver que las adicciones regresaron. En el 2018 vino a México y entrenó a los Dorados de Sinaloa. Ahí hay un documental en Netflix, el cual se llama Maradona en México, o Maradona in México, en español le pusieron Maradona en Sinaloa, y ya se ve a un Maradona otra vez con sobrepeso, con un gran gusto por la fiesta. Hay un clip, el cual ha estado siendo usado en redes sociales, en el cual le hacen una pregunta y no puede hilar las ideas, no puede hilar ni media idea, no se le entiende lo que está diciendo y ahorita lo están usando, como les decía, como meme en las redes sociales para ilustrar textos que dicen, cuando alguien me pregunta algo y no sé qué contestar, o cuando mi mamá me dice que cuánto me saqué en matemáticas y ponen este clip para finalmente 2 años después, en el 2020, Maradona fallece.
Fue una noticia que impactó a todo el mundo. Claro que en Argentina tuvo mucho mayor repercusión, pero en todo el mundo se sintió la partida de Maradona. Para muchos, un futbolista tramposo. Para otros, el mejor jugador del mundo. No importa cuál sea nuestra opinión, no importa cómo lo percibamos, lo que es un hecho es que nos llevó a todos por este camino y este dinamismo de la imagen que nadie se lo puede quitar de encima. Ahora bien, no importa a qué nos dediquemos, no tienes que ser una figura pública. Todos tenemos una audiencia. Puede ser en tu trabajo, tus amigos, tu familia. Todos evolucionamos, todos cambiamos y es un hecho que nadie nos podemos salvar del dinamismo de la imagen. Como conclusión podemos dejar que aquí sí aplica totalmente el dicho de renovarse o morir. Soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F, también sigan a Rock and Gold, denle like, comenten y compartan. Nos vemos la próxima semana.